Muy buenos días, queridos hermanos. ¡Feliz sábado! Espero que ustedes hayan gozado una hermosa semana con la compañía de nuestro Dios. Antes de iniciar nuestro servicio de canto, quiero invitarles a que leamos el Salmo 47:6, que dice: Cantad a Dios, cantad a nuestro Dios, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Maravilloso Dios, le agradecemos esta mañana la oportunidad que nos da de poder acercarnos a usted para alabarle a través del canto. Dirígenos, Padre, que tus santos ángeles nos acompañen y bendice a cada hermano que tiene la disposición también en su hogar de alabar. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos en esta mañana, le invito para que juntos cantemos el himno 72. Para honra y gloria de nuestro Dios. Alabemos todos juntos el gran nombre de Jehová. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder.
cuando me salvó y me redimió. Fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Hermanos, hermoso el canto. ¿Les pareció? En la tercera estrofa de este canto dice: la Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves, la bella flor, proclaman su amor. Y en esta semana hemos estado estudiando acerca de la Biblia sola, ¿verdad? Y la Biblia, qué bueno saber que el Dios que estamos adorando hoy, en este día santo, el día que Él fue que ordenó que nosotros como hijos suyos le adoráramos, es el creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios, pero ahora a través del canto del himno 456. Sigamos cantando para honra y gloria de nuestro Dios. Como la mujer de junto al pozo, yo fui por agua nada más a Cristo y decir con gozo: ven a mí y sed no más tendrás. Cristo llena mi frágil copa. Ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Hay millones en el mundo enfermo que buscan goce sin valor. Muy lejos el tesoro eterno que encuentro en Cristo mi Señor. Cristo llena mi frágil copa. Ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Si las cosas vanas que brinda el mundo tu hambre dejan sin saciar, acude al pozo más profundo, fuente viva de salud sin par. Cristo llena mi frágil copa. Ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Feliz sábado, hermanos. Vamos a terminar nuestro servicio de canto, ¿verdad, hermanos? Vamos a entonar el himno 534 para dar lugar a la escuela sabática. Pero antes también quiero agradecerle su colaboración en este servicio de canto. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas.
hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría saludarle. Yo soy parte del pueblo del libro. El pueblo del libro ha de amar y escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 5:14. Leemos: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Oremos. Amado Padre, que vives y moras en las alturas de los cielos, Dios, en esta linda mañana de sábado te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a comprender las Escrituras en todo momento, que nos permita grabar en nuestra mente y nuestro corazón todo lo aprendido. Te damos gracias por esta linda semana que nos regalaste, por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por tus ricas bendiciones. Bendice a todos los hermanos de nuestra iglesia, a los niños, a los ancianos alrededor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos, Señor, tus caminos para no errar, porque en ellas encontramos la vida eterna. Bendito sea, Señor, y por siempre bendice esta escuela sabática, a todas las que se estén realizando alrededor del mundo. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Desde nuestros primeros años como iglesia, los adventistas hemos sido considerados como el pueblo del libro. Reciban todos una cordial bienvenida. Estamos muy felices y honrados de contar con la presencia de nuestros hermanos y de las visitas que nos acompañan en nuestro canal. De manera especial, esta expresión nos ha sido aplicada por ser asiduos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Para los pioneros adventistas, la palabra de Dios tiene un valor exclusivo y primordial. Jaime White expresó esta gran verdad en 1847, cuando escribió: «La Biblia es nuestra única forma y práctica de fe». Y en 1894, Elena G. de White escribió que nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Yo soy parte del pueblo del libro y todas las personas que me rodean, ya sea en mi vecindario o en el trabajo, lo saben. Mi estilo de vida está basado en la norma suprema de autoridad, la Biblia. Por eso, la elección de nuestros alimentos, nuestro vocabulario, actividades y recreaciones que realicemos, entre otros aspectos de nuestra vida, están amparados en la verdad que presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido la fuente que nos ha llenado de valor para enfrentar los desafíos de la vida. Ha sido la voz que nos ha guiado en un mundo donde impera la confusión. Para los adventistas, el día debe comenzar con la lectura de la Biblia y concluir del mismo modo. Seguidamente vamos a escuchar el relato misionero y el mensaje de evangelismo del Nuevo Horizonte. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta bella mañana. Quiero decirles algo, yo también soy parte del pueblo del libro. Y aunque una persona nunca haya leído la Biblia, puede conocer a Dios a través de mi forma de vivir. Sabrá que sirvo a Dios y que respeto su autoridad. Sabrá que existen los mandamientos y que guardo su día de reposo. La historia misionera para hoy lleva por título Una mala decisión y nos llega desde Polonia. Después de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que organizaron en la prisión, 6 reclusos tomaron la decisión del bautismo. El asunto era cómo y dónde bautizarlos. Al pastor Marius se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros en el mar Báltico, durante un campestre juvenil que se llevaría a cabo próximamente. Marius le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días. Un día para viajar hasta el campestre, 2 días que duraba, y un día para regresar a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que mostraban buen comportamiento y habían cumplido 2/3 de su condena podían salir de la cárcel por un periodo de tiempo corto. El director le otorgó el permiso especial para que 6 de los reclusos realizaran aquel viaje de 400 kilómetros hasta Jaroslavik. La siguiente semana, el pastor Marius llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación del tren. Otro recluso, llamado Jurek,
se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de la sentencia, así que salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en el tren fue muy alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantó diversas canciones cristianas. A la mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iba a encontrar con Jurek, pero este no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros, pues estos habían apostado a que no regresarían y aquellos escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto contra él. La policía lo andaba buscando, así que él no pudo conseguir trabajo, y se reunió con algunos de sus amigos delincuentes e invitó a su hermano menor de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Toru, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres le robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Mariusz. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer, miembro de la iglesia, se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad del este de Polonia, donde el pastor se desarrollaba ahora y ministraba esas iglesias. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un exprisionero y que necesitaban un lugar donde quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, le dijo ella. Creo que como iglesia podemos ayudarlo. El pastor se reunió con el hombre, que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar la iglesia. A un alrededor adventista se le alquiló un apartamento y comenzaron a vivir allí. Pero a pesar del conocimiento de la Biblia que tenía Tomek, albergaba un profundo resentimiento hacia Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento. Claro, tú crees en Dios porque tienes una buena familia y una buena vida, le decía Tomek al pastor. Yo nací, en cambio, en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales, mi madre una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Uno de ellos incluso me violaba. ¿Cómo puedo creer yo que Dios es bueno? Mariusz no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico le habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Y le contó la historia de Jurek. Como puedes ver, Tomek, este hombre estaba muy cerca de Dios, le dijo el pastor, pero una decisión equivocada le destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor. Tomek palideció y miró a Mariusz con los ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya que los hombres estaban solo en el departamento. Y Tomek había sido condenado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar. «Esto es increíble», dijo llorando. «¿Qué cosa?», le preguntó el pastor Mariusz. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse. Está tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece aún en prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios, Él nos está hablando y debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos. Afirma el pastor Mariusz de que aunque esta historia tiene episodios tristes, también nos ayuda y nos enseña a que tenemos que pedir la dirección de Dios en cada momento para cada decisión que tomamos en nuestra vida, para que Él nos dé la sabiduría de hacer siempre lo correcto. Pues recordemos lo que dice Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo mientras está cerca. El pastor Mariusz está muy contento, ya que Dios le dio la oportunidad
de poder conocer en esta ocasión al hermano de Yurek, a Tomek, y poder hablarle de Dios. Y así él está tomando las decisiones para entregar su vida a Dios. No dilates tu decisión. Decide ahora por Cristo. Entrégale tu vida hoy a Dios y verás las maravillas que puede hacer por ti. Que el Señor les siga bendiciendo y que puedan pasar un excelente sábado. Feliz sábado, hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Es un placer para mí saludarles a todos ustedes. Que la paz de Cristo les acompañe. Yo también soy parte del pueblo de Libro. Me gusta este título porque muchas personas llegan a mí buscando consejos. Se han dado cuenta que el estudio de la palabra de Dios nos hace útil para toda buena obra, inclusive para dar buenos consejos. El Nuevo Horizonte en esta mañana nos habla de evangelismo con el título Unidos en propósito. Está narrado por el pastor Pedro de Ríos. Nos cuenta que la iglesia estaba preparándose para hacer una campaña. En la mañana de viernes se reunieron y luego en la noche también habían decidido hacer una vigilia. Llegó el sábado y se bautizaron 3 personas. Fue una alegría muy grande para ellos, ya que hacía 4 años que nadie bajaba a las pilas bautismales. Había una hermana llamada Yolanda. Ella tenía 3 años de asistir a la iglesia, pero nunca había tomado la decisión de bautizarse. Ese sábado que ella llegó a la iglesia, miró el lema que tenía la campaña: Jesús es mi todo. Ella se quedó pensando: Jesús nunca ha sido mi todo, siempre ha sido mi esposo y han sido mis hijos. Así que ella se fue para su hogar pensando. Y el sábado siguiente le dijo al pastor: quiero bautizarme. Entonces el pastor le dijo: bueno, tenemos que hablar y arreglar algunas cosas, ya que usted está unida con el papá de sus hijos por 23 años y tendrían que arreglar esto. Pero ella se fue para su casa triste, porque sabía que su esposo estaba casado en otro país y se le iba a hacer muy difícil. Pero ella tomó la decisión ese día y dijo: yo nunca he puesto a Jesús como mi todo en mi vida. Así que el domingo empezó a limpiar el cuarto de ella y empezó a sacar cosas de ella y se fue a dormir al cuarto de su nieta. Cuando el Señor llegó, le dijo que qué había pasado. Ella dijo: bueno, es que he decidido que Jesús sea mi todo. Y yo he estado contigo 23 años, pero tú nunca me has pedido matrimonio. Así que si tú quieres que yo siga contigo, vas a tener que pedirme matrimonio. Así que ella se fue a dormir al cuarto de su nieta. Pasó un mes y el pastor seguía orando por esa situación de Yolanda, ¿verdad?, en la familia, en el hogar. Y el Señor le dijo al pastor: mire, se me hace muy difícil llegar a mi país, la situación económica no está bien, así que yo pues quiero casarme con ella, pero no sé qué hacer. El pastor siguió orando por esa situación y Yolanda no dejó de ir a la iglesia hasta que un día decidió bautizarse. Yolanda se bautizó y al mes siguiente, entonces, su esposo tuvo la facilidad de viajar al país y resolver todo este problema. Cuando él volvió, le dijo a Yolanda que se casara con ella. Así que se casaron y después de 6 meses, su esposo bajó a la pila bautismal con un testimonio que Yolanda había dado. Porque Yolanda había decidido que Jesús fuera su todo. Sus hijos nunca pensaban, dice que ellos iban a casarse por las situaciones, ¿verdad?, que habían pasado. Pero el esposo, después de 6 meses, llegó a los brazos de Cristo Jesús. Y ahora, ¿verdad?, con ese propósito, con esa decisión que ella había tomado de que Jesús fuera su todo en su vida, llegó también su esposo y su familia. Hoy día nosotros también debemos de tener a Jesús en nuestras vidas. Que Él sea el todo en cada uno de nosotros. Les invito a buscar
en Salmos 37, la palabra nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si tú tienes un problema parecido al de Yolanda o otro problema, encomiéndatelo al Señor porque Él te lo puede arreglar. Que el Señor te bendiga. El pueblo del libro ha de amar y escudriñar las escrituras porque en ella tenemos la vida eterna. Ha de ser como buscar un tesoro invaluable y así encontraremos el rostro de Dios. Ahora ha llegado el momento del repaso de la lección de niños, adultos y jóvenes. Feliz sábado, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en esta hora a través de este canal. Queremos en esta mañana de sábado compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la 5ª lección y el título para esta semana que hemos estado estudiando en la palabra de Dios, solo la Biblia o sola Escritura, es lo que vamos a estar destacando. Así que mis hermanos, les invito que allí donde estás puedas inclinar tu rostro para tener una palabra de oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, agradecemos por tu grande amor, misericordias y bondades. Queremos, mi Dios, en esta hora pedirte que te hagas presente en nuestro medio, en la iglesia que está en la casa de cada uno de mis hermanos y amigos en sus hogares. Te agradecemos por acompañarnos durante toda la semana y en esta hora queremos ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Sí, mis hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta semana nos hemos gozado estudiando diversos pasajes de la Sagrada Escritura, donde se destaca la gran necesidad que tiene el ser humano de ceñirse a los postulados de la palabra de Dios. La Biblia dice en alguno de sus versículos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si podemos ver allí, el escritor divide en 6 partes lo que la palabra de Dios es capaz de penetrar. Así que, mis hermanos, cuando te encuentras con la palabra de Dios, no solamente leas la palabra, permite que la palabra te lea a ti. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios provee vida al lector. Eso es lo que quiere decir este versículo. Así que, mis hermanos, a través del tiempo, pues, han habido diferentes momentos difíciles para el ser humano, para la cristiandad. Y hay un tiempo considerado o llamado Edad Media. En la Edad Media, entonces, la palabra de Dios fue prácticamente quitada. Más tarde fue descubierta por algunos hijos de Dios. Entre ellos podemos mencionar a Wycliffe, Martín Lutero. Queremos en esta mañana mencionar algunas cosas que hizo un antiguo monje llamado Martín Lutero, no conforme con la posición imperante de la iglesia romana, católico romana, en ese tiempo contra los hijos de Dios, donde la palabra de Dios no se le daba el valor correcto y se decía que solamente el clero de la iglesia era quien podía interpretar la palabra de Dios. Así que el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, y si llegaba a tener acceso y era descubierto, entonces era reo de cárcel y de muerte. Entonces necesitamos nosotros elevar la palabra de Dios en este tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque a través de todas las edades, en los grandes momentos de la historia, por ejemplo, si nos remitimos al tiempo del
de Noé, la palabra fue destacada, pero el enemigo hizo daño en la mente de las personas de tal manera que no la aceptaron. Y lastimosamente en el arca de Noé solamente subieron 8 personas. Cuando llegamos entonces al tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios vio que la maldad había crecido tanto, de Sodoma y Gomorra solamente salió Lot, su esposa, y sus 2 hijas, 4. Porque la palabra de Dios no era vital en la vida de los sodomitas. Y aparte de eso, la esposa de Lot miró hacia atrás y pues se perdió. Así que fueron pocos. Cuando Cristo Jesús vino para nacer en este mundo, cuando usted lee los evangelios, entonces encontramos que solamente un puñado de pastores esperaban a Cristo Jesús. Unos magos que venían de Oriente siguiendo una estrella llegaron a Belén. Así que los que debían conocer la palabra y la conocían, pero no estaban viviendo, la palabra de Dios no hacía el efecto porque ellos no lo permitían, ignoraron la llegada de Cristo Jesús. Así que unos cuantos pastores y unos magos de Oriente estaban prestos para la palabra de Dios. Así que eran pocos. Así que llegamos ahora a un momento sumamente preponderante, un momento sumamente interesante, porque estamos viviendo en el tiempo del fin y pronto llegaremos al fin del tiempo. Y la palabra de Dios tiene que cobrar relevancia en la vida tuya, en la mía, para que nosotros la demos a conocer a otros. Entonces, ese es el propósito de la palabra de Dios. Te da vida a ti para que tú la lleves a otro y Dios pueda hacer algo especial en la vida de aquellas personas. Entonces, el profeta Jeremías dice en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Dios quiere que la palabra de Dios colocada en tu mente, en tu corazón, pueda dar gozo y alegría a tu corazón. Y si la palabra de Dios es capaz de hacer eso en ti, debe hacerlo también en otras personas a quienes tú les comuniques la palabra. Así que en la Edad Media se destacó a través de Martín Lutero los protestantes que siguieron protestando contra los abusos de la Iglesia católico romana. Llevaron adelante la palabra de Dios, pero tuvieron que pagar con cárcel, pérdida de vida por millones, cuando la Iglesia se apoyó en el brazo civil, o sea, en el Estado, para destruir a los hijos de Dios, por un tiempo que la Biblia consideraba por tiempo y medio tiempo, un tiempo profético de 1260 años. El postulado por protestante de sola escritura, o sea, solo la Biblia, elevó la escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología. En contraste con la teología imperante, la sola escritura significa solo la escritura son la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. O sea, que la fe y la doctrina que nos llega a nosotros, si viene de Dios, debe llegar a nosotros como Dios propuso que llegara. Así que la misma escritura se explica a sí mismo, y eso lo podemos ver de diferentes maneras. Esta semana hemos considerado el principio de la sola escritura con mayor detalle. Descubriremos que sola escritura implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Bueno, al estudiar la palabra de Dios, algunas cosas que podemos decirte. Oración primero. La oración es, podemos decir, en la mayor parte del estudio de la palabra de Dios. La oración, abrirás tu Biblia, estudiarás, pero antes de estudiar debes orar para que sea el Espíritu de Dios el que te guíe, o sea, el Espíritu Santo hablando a tu mente. Y entonces ahora tendrás vida y vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos y amigos, la Biblia debe ser la norma imperante. Algunos llegan a considerar que el Nuevo Testamento como que les habla más bonito
que el Antiguo Testamento. No, mis hermanos, el Antiguo Testamento no está contrario al Nuevo Testamento, ni el Nuevo en contra del Antiguo. Simplemente podemos decirlo así: el Nuevo Testamento devela lo que presentaba el Antiguo Testamento. Eso hace el Nuevo Testamento. Entonces, si lo leemos aquí en la parte de la lección, en la página 55 del folleto que tengo en mano, el Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento desvela lo que es el Antiguo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, que contiene 66 libros, es una sola unidad. Y yo quiero llevarte a un versículo que es sumamente interesante para mí. Yo creo que para ti lo va a ser también. En el libro de Isaías, capítulo 28, si tienes tu Biblia puedes buscarlo allí. Isaías capítulo 28, versículo 10 y versículo 13. Vamos a leer uno nada más. Dice en el versículo 10, la forma en que debemos estudiar la palabra de Dios. Dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Es el propósito de Dios. La Biblia es toda unidad, tiene 66 libros. Pero se destaca allí en la palabra de Dios que debe ser estudiada como mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para tener un estudio coherente de la palabra de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que busquemos otro texto en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, el capítulo 17 y el versículo 10. Abre tu Biblia allí, Hechos 17, versículo 10 y versículo 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que Pablo alaba, Lucas, el escritor del libro de Hechos, alaba la actitud de los bereanos, que eran muy solícitos, escudriñando la palabra de Dios para ver si esas cosas eran así. Así, de esta manera, pues, somos llamados nosotros a estudiar la palabra de Dios y verificar que lo que se nos dice es así, porque en el tiempo en que nosotros vivimos, la mayor parte de las personas quieren que se le digan cómo hacer o qué hacer, pero nosotros debemos verificar por nosotros mismos también. Quiero que pasemos a otro pasaje bíblico y quiero llevarte al libro de Primera de Pedro. Entonces vamos a estar leyendo allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, Dios quiere que tú renazcas, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, pero debe vivir y permanecer también en ti. Así que somos redimidos o renacidos de una simiente incorruptible, o sea, de Cristo Jesús. Y en el libro escrito, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, 20 y 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura.
En cuanto a profecía, dice Dios, tenemos lo mejor. A través de Pedro nos dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, dice el versículo 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es privativo de que alguien solamente la puede entender. La palabra de Dios es tan especial, es tan sencilla que un niño la puede entender. Y es tan profunda que un sabio puede encontrar un mar de conocimiento en la palabra de Dios. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora quiero llevarte al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, allí estamos cerca al libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Mira la consideración que hace Dios para aquel que se aboca a escudriñar la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa feliz. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la palabra escrita en este libro. Así que hay una seguidilla de cosas que Dios quiere que tú hagas. Que leas, que oigas y que guardes. Entonces, cuando hacemos eso, tú y yo somos bienaventurados. Ahora, en el mismo libro, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, ya una de las exhortaciones finales que hace Dios, o la última exhortación final que hace Dios en el libro de Apocalipsis, con respecto a su palabra, en el versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Note cuán firme es Dios en cuanto a su palabra y celoso de su palabra. Él dice que su palabra permanecerá hasta el fin. Pero si alguien le añade, dice la palabra de Dios en el versículo 18, Dios añadirá las palabras que están escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de una crisis y ahora vemos una peste a raíz del coronavirus. Pero la Biblia dice que vendrán plagas sin misericordia de parte de Dios. Entonces esas plagas caerán sobre los que le agregan a la palabra de Dios. Pero si tú le quitas, dice en el versículo 19, te será quitado tu nombre del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que Dios quiere que tú seas feliz. Y para ser feliz, ya el consejo que leímos es leer, oír y guardar la palabra de Dios como está en la palabra de Dios, así como está escrita. Entonces, en el libro de San Pedro, queríamos leer en la segunda epístola, capítulo 2, perdón, la primera epístola, capítulo 2, el versículo 9. 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que tú seas ese real sacerdocio, o sea que el sacerdocio de Dios llega a toda persona que se aboca a buscar en la palabra de Dios la salvación, y la vamos a encontrar si lo hacemos así como ya hemos mencionado anteriormente. Yo decía anteriormente que la Biblia se explica sola, y la Biblia contiene muchas cosas, pasajes que ella misma lo va explicando. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Yo quiero que veamos este versículo. Dice lo siguiente,
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Menciona 2 cosas, 7 estrellas y 7 candeleros. Sigue diciendo ahora, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Nota, en la Biblia podemos encontrar muchas cosas de esta manera que ella misma va explicando por sí misma. En el capítulo 17, en el versículo 1 dice, hablando de la gran ramera, dice en la parte final que la gran ramera, en la penúltima y última línea, dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, en el versículo 15, 17:15, dice lo siguiente, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, se explica lo que es las aguas. Y si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, entre algunas cosas que quiero mencionarte, que la misma Biblia va indicando sobre sí misma, en Daniel 7:17. En ese capítulo se mencionan 7 grandes bestias. Ahora va a explicar qué significa la palabra bestia. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, bestia significa reyes, o sea, el dirigente de un reino. Así que en el tiempo que nosotros hemos estado viviendo y hasta el día de hoy se mencionan 4 bestias, o sea, 4 gobiernos que gobernarían aquí en la tierra, pero que finalmente vendría el reino de Dios, el gran reino de Dios. Así que mis hermanos, tú serás bienaventurado cuando hagas lo que la palabra de Dios dice. Tú eres un real sacerdocio. Hay herramientas que puedes necesitar. Entonces, como gran sacerdocio, tú puedes abocarte al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere ayudarte y el Espíritu Santo está anuente para que así lo haga. Dios te siga bendiciendo en el estudio de la palabra de Dios y serás santificado. El Señor Jesús te siga bendiciendo.
bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Feliz sábado, niños. ¿Saben por qué estoy vestida de esta manera? Porque hoy les voy a contar una historia de una familia de la Edad Media. La familia de apellido Los Valdense. Los Valdense eran una familia que adoraban a Dios y tenían mucha fe en Él. Pero en este tiempo ellos tenían la palabra de Dios manuscrita. Fueron los primeros que escribieron la Biblia en su propio idioma. Y esto les llevó a ganar el odio y la persecución de Roma. Así que ellos tuvieron que salir de este país huyendo a aquellos Alpes grandes y aquellas montañas donde habían valles. Allí se escondían. Los valdenses tenían su Biblia y ellos la compartían con las demás personas, pero esto les causaba la persecución y muchas veces hasta llegaban a matarlos. Cuando los valdenses tenían a sus hijos pequeños, ellos le enseñaban desde muy tierna edad a aprenderse textos de la Biblia y muchos se aprendían hasta libros de la Biblia. Tras los baluartes de las montañas, encontraron los valdenses refugio y aquellas personas que también eran perseguidos y oprimidos por Roma. A los estudiantes que iban a la escuela, los hijos de los valdenses, cuando veían a alguna persona interesada en aprender de Dios, ellos llevaban en sus meriendas la palabra de Dios escondida y se la entregaban a través de un pan o de una merienda. También se las ponían en su cuerpo, pegadas a su cuerpo con otras ropas, y allí nadie se daba cuenta de que ellos llevaban la palabra de Dios escondida.
Los valdenses fueron una de las personas que más aprendieron la Biblia. Así como ellos, tú y yo podemos aprender más del amor de Dios. Ustedes saben, nosotros estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Por eso, hoy les invito a aprenderse también versículos y capítulos de la Biblia. Dios les bendiga, niños, y estudiemos mucho la Biblia. Salmo 23. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia tuya me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les reto para el próximo sábado aprenderse el Salmos 121. Habrá 2 premios. ¡Chao!
Muy buenos días, mis hermanos allá en Panamá. Les habla su amigo, les habla su compañero de luchas, el ministro en teología Fredicano Torres, desde aquí Colombia, norte de Santander, Ocaña.
Estoy muy agradecido con Dios porque en esta mañana de sábado me ha permitido tener la oportunidad, el privilegio de compartir un mensaje de esperanza con mis hermanos allá en Panamá. Y le agradezco al hermano Roberto, primeramente a Dios, pero al hermano Roberto, que fue el que me hizo la invitación para compartir en esta mañana de sábado un mensaje de esperanza. De igual manera, agradecer también a toda la iglesia en Manaca Civil. Esa iglesia la siento mía, fue mi ayuda en momentos de colportaje. Toda la hermandad la tengo en mi corazón. Hermano Darío, la hermana Mireya, el kiosco Anayancia allá, Panamá, nos hizo sentir como en casa. Mi hermana, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por hacerme la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero en esta mañana, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que allí donde tú estás, frente a la computadora, frente a tu pantalla de celular, allí donde estás, quiero que inclines tu cabeza. Vamos a pedir la dirección de Dios para que podamos entonces saber qué es lo que Dios nos trae en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has regalado un sábado más. Nos has permitido estar con vida. Y en esta mañana queremos colocarte nuestras vidas en tus manos, nuestras familias, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños en tus manos. Tómanos, Señor, como tuyos y permítenos, Señor, vencer el mal con el bien. Ayúdanos en esta mañana a abrir tu palabra y que el Espíritu Santo nos pueda transmitir un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Después de esto, quiero compartir con ustedes una meditación, un tema. Quiero que estén muy atentos, no quizás a lo que yo les voy a decir, porque yo soy un simple humano, pero estemos atentos al mensaje que Dios tiene en su palabra. En este nuevo trimestre hemos empezado a estudiar una lección muy interesante, la Biblia, cómo interpretarla. Y hemos podido mirar en estos días, en estas semanas que hemos podido estudiarla, que la Biblia es verídica porque es la palabra de Dios. No son palabras humanas, son palabras de Dios transmitidas a través de una persona humana. Así que en esta mañana yo los invito a que tomen nota de lo que Dios tiene para ti. Abran su agenda, anoten en el celular, donde tú puedas, porque este mensaje te puede ayudar a ti para mejorar tu relación con Dios. Muy bien, el tema de esta mañana es la peor pandemia de la historia humana. ¿Y por qué les voy a hablar de pandemias? Ya estamos saturados por los medios nacionales, locales, internacionales, de lo que estamos viviendo. Y yo te voy a decir algo, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, se imaginó que en el 2020 pudiese existir esta situación que no solamente aquí en Colombia estamos viviendo. Mis hermanos en Panamá, la gente en todo el mundo, donde esté, no importa qué color de piel tengas, no importa qué estatus social tengas, si tienes dinero, si eres pobre, si eres alto, bajo, si eres estudiado, no tienes estudio, no importa. Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Y yo te pregunto, ¿cuáles fueron tus planes en el 2019? Todos teníamos planes en el 2020, los tenemos, pero nos hemos visto troncados, nos hemos visto parados por esta pandemia. Y eso nos ha demostrado, personalmente me ha demostrado, cuál frágil somos los seres humanos. No somos nada, ¿cierto? Nos vemos obligados a estar encerrados, nos vemos obligados a permanecer, a salir, nos han cohabitado, nos han cortado la libertad que Dios nos ha dado. Pero en esta mañana, mis hermanos, les quiero decir que en el año 1918, en España específicamente, ocurrió una pandemia también llamada la pandemia negra o la gripa española. En ese entonces, ese virus, esa pandemia también se extendió por muchos países del mundo, pero principalmente en España mató más de 50 millones de personas.
Así que mis hermanos, en esta mañana yo quiero hacer un paralelo, una comparación, una analogía. No les voy a hablar del coronavirus porque ya estamos cansados, ¿cierto? Saturados de lo que coronavirus, de cuántos contagiados. Pero quiero hacer un paralelo, una comparación acerca de lo que es la pandemia del pecado, mis hermanos. Nosotros queremos evitar contaminarnos con el COVID-19 porque no queremos enfermarnos y mucho menos queremos morir. No queremos que nuestra familia sufra las consecuencias, ¿cierto?, de esta enfermedad. Pero yo te quiero decir algo. Nosotros los seres humanos llevamos más de 6.000 años luchando contra un virus, una pandemia que se ha extendido por todo el mundo, que en este momento ha causado la muerte de millones de personas y que ahora está causando la muerte de miles de personas en el mundo y que causará la muerte de muchas más. Aunque estamos en el mundo, mis hermanos, no somos del mundo, dice Jesús. Así que en esta mañana yo quiero que tú entiendas que existe una pandemia mucho más peligrosa que el COVID-19. Porque el COVID-19 quizás te puede llevar al descanso, pero la pandemia del pecado te puede hacer perder por toda la eternidad. Y a esa pandemia casi no le prestamos atención. Nos hemos acostumbrado a vivir tanto con esta pandemia que ya nos hemos relacionado, ya nos hemos amigado con ella y ya nos hemos acostumbrado y ya intimamos con ella. Y no vemos los resultados que tiene esa pandemia en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y no le prestamos atención. Así que mis hermanos, vamos entonces a ver qué es lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Yo quiero que primeramente vayamos al libro de Romanos, mis hermanos, allí donde tú estás, abre tu Biblia, ya sea digital, si la tienes en tu computador, en tu celular, pero abre tu Biblia, abramos la Biblia en el libro en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 en adelante. Anota tu cita bíblica, léela, así como los bereanos hacían cuando Pablo les predicaba. Ellos anotaban, verificaban que lo que Pablo les decía concordase con lo que la Biblia o en ese entonces decía. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y bueno, el apóstol Pablo empieza y sigue de allí haciendo una descripción de las personas. Pero me llama la atención, mis hermanos, que la Biblia dice que de esta pandemia del pecado no se ha librado nadie. Dice que ni siquiera una persona puede decir: yo estoy libre de esta pandemia del pecado, yo no tengo esta enfermedad, porque la Biblia dice que ni siquiera uno hay bueno delante de Dios. Más adelante el apóstol también nos dice que no hay justo, no hay quien haga el bien. Todos pecaron y todos se desviaron de la presencia de Dios. Así que mis hermanos, yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Yo no sé si en estos días de cuarentena, de encerramiento, has podido meditar en tu vida. Muchas personas me han preguntado: ministro, pastor, ¿es verdad que esto ya es señales del fin del tiempo? ¿Jesús va a venir? Las personas no están preocupadas tanto, o digámoslo así, por la venida de Jesús. Están preocupadas, quizás yo he llegado a la conclusión de que sus vidas o nuestras vidas no estén en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces entra el miedo, el temor, empezamos a buscar a Dios como nunca lo habíamos hecho, y es bueno también, pero no busquemos a Dios por miedo. No busquemos a Dios porque quizás si no lo buscamos nos vamos a perder.
Busquemos a Dios porque queremos conocerlo, porque queremos ser su amigo y porque queremos estar con Él en la patria celestial. El que busca a Dios por miedo, bueno, está bien, ¿cierto? Pero realmente la Biblia dice en Juan 17:3 que el secreto de la vida eterna, mis hermanos, es conocer a Jesús, es conocer a aquel que murió por nosotros. No se trata de religión, no se trata de diezmar, no se trata de ir el sábado a la iglesia bien bonitos, bien perfumados. No se trata de eso, mis hermanos. De religiones estamos cansados, saturados. Existen solamente en la India, hermanos, escuchen muy bien, en la India existen más de 40,000 religiones, más, solamente en ese país. Y cada día salen más religiones de garaje, como decimos aquí en Colombia. Mis hermanos, Dios no quiere religiosos. Dios no quiere judíos, fariseos, digámoslo así, que se enfoque solo en la ley. Dios quiere personas cristianas. Dios quiere amigos. Dios quiere relación. La religión te puede hacer perder, pero la relación te puede llevar a conocer a tu Salvador. Así que, mis hermanos, en esta mañana debemos entender que de esta pandemia del pecado nadie se ha librado, ni siquiera uno, dice la Biblia. Así que, mis hermanos, tenemos que saber cuál es la dimensión que existe entre el pecado, ¿sí? Y me llama la atención, mis hermanos, que la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente. Escuche muy bien, hermano. Dice que para que pueda aparecer una pandemia se necesita de 3 factores. Número 1, que aparezca un virus nuevo. Y yo quiero que usted escuche muy bien esto, hermano, lo que yo le voy a decir, porque vamos a comparar, vamos a hacer el paralelo, vamos a hacer la comparación, la analogía de esto. Número 1, hermanos, que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente, por lo tanto no exista población inmune a él. Escuchen muy bien, hermanos, voy a repetirlo nuevamente. La Organización Mundial de la Salud dice que para que exista una pandemia debe existir 3 factores. Número 1, que aparezca un virus nuevo, en la cual ninguno de la población sea inmune a él. Segundo, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. Y tercero, que el virus pueda tener la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Esto dice la Organización Mundial de la Salud, que para que exista una pandemia de tal magnitud como la que estamos viviendo ahora en el mundo, el COVID-19, tienen que existir estas 3 cualidades, estas 3, digámoslo así, ítems para que pueda existir. Ahora, teniendo en cuenta, mis hermanos, estos elementos mencionados por la Organización Mundial de la Salud, yo quiero hacer un paralelo. Y yo quiero que usted esté muy atento, mis hermanos, a lo que yo le voy a compartir en esta mañana. Es palabra de Dios. Número 1, que exista un virus nuevo, ¿sí? Que ninguno tenga la vacuna, que nadie sea inmune a este virus. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 14 de Isaías. Y vamos a ver cómo fue que este virus llamado pecado posó en nuestro planeta Tierra. Muchas personas piensan, hermanos, que cuando Lucifer pecó en el cielo, se vino directamente a la tierra. En otras palabras, como que la tierra era el basurero en el cual nosotros vivíamos. No, el espíritu de profecía dice que Lucifer o Satanás, ¿cierto? Antes de ser Satanás, Lucifer, cuando fue expulsado allá por Dios del cielo, empezó a recorrer los mundos habidos, creados por Dios, mundos donde existen personas fieles a Dios, pero no encontró cabida en ellos. Y cuando llegó al planeta Tierra, desafortunadamente, mis hermanos, nuestros primeros padres le abrieron la oportunidad a Satanás de traer ese nuevo virus a nuestro mundo, a nuestro planeta. Y después de más de 6,000 años, nosotros los seres humanos hemos vivido las consecuencias de esta terrible enfermedad. Así que, mis hermanos, número 1, que exista un virus nuevo, que nadie sea inmune a él.
Y el libro de Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 15, dice lo siguiente, mis hermanos. Lea conmigo en su Biblia, anótelo allí. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mis hermanos, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, que ahora más adelante vamos a leer, quizás ya usted haya leído estas citas bíblicas, pero aquí, mis hermanos, empieza a circundar este nuevo virus que nos ha tenido esclavos por más de 6,000 años. Que ha cobrado la vida de millones y cobrará la vida de millones si no hacemos lo que más adelante les voy a compartir. Así que muy bien, la Biblia nos registra que no se sabe cómo este virus empezó en un lugar inimaginable. Nadie se imaginó o nadie se imaginaba que en el cielo, y muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que el pecado se haya originado allá en un lugar santo donde hay seres santos, en la misma presencia de Dios? No lo sabemos. La Biblia solo nos da estas pinceladas en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, quizás en el libro de Apocalipsis, quizás en el libro de Génesis, y lo que tenemos revelado también en el espíritu de profecía, lo que la hermana Elena G. de White nos dice a través de cómo el pecado se originó. Tenemos que esperar, mis hermanos, quizás a preguntarle directamente a Dios. No sabemos cómo en un ser santo, un ser perfecto, se originó el pecado, esta pandemia que nos ha tenido secuestrados, que nos ha tenido hundidos, esclavizados por más de 6,000 años. Pero yo quiero, mis hermanos, que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 18. El profeta Ezequiel también, y son solamente estos dos profetas que hablan más o menos de cómo fue que se originó el pecado allá en el cielo, esta pandemia. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante dice lo siguiente, mis hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestimenta. De cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice. De zafiro, carbunicio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Y escuche muy bien, aquí donde nos muestra en dónde empezó esta pandemia universal, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, bueno, esa parte de trato comercial, realmente, o en otras versiones dice, por tus contrataciones, realmente lo que el texto hebreo nos quiere decir es que por tus chismes, por tu palabrería, sí, pero esa palabra trato comercial que refiere allí, dice que se refiere o sea, Satanás en el cielo empezó a hablar mal de Dios, de la ley de Dios, ¿sí? Ese es el trato comercial, y engañó. El libro de Apocalipsis nos dice que él arrasó la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, los engañó con su trato comercial, con sus mentiras. Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría
a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Mis hermanos, aquí tenemos una más amplia descripción de cómo fue que esta pandemia se originó, pandemia llamada pecado. Pero mis hermanos, el apóstol Juan también nos dice algo interesante, y yo quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ir un momentico más rápido porque el tiempo se nos está yendo y no quiero aburrirlo, mis hermanos. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 7 al 9 dice lo siguiente. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis hermanos, aquí tenemos la descripción del pecado. ¿Cómo se originó el pecado en el cielo? Un lugar santo, con seres santos. A eso se le llama el pecado de la iniquidad. Nadie sabe, nadie se puede explicar cómo esto pudo suceder y cómo nos está afectando a nosotros, la raza humana. Pero sin embargo, mis hermanos, quiero compartir algo más contigo. Entonces, primero, para que haya una pandemia, debe existir que no haya un virus, o sea, que el virus no sea conocido y que ninguna persona pueda ser inmune a él. Nadie es inmune al pecado. Todos nacemos, más adelante vamos a ver que todos nacemos con el ADN del pecado en nuestra sangre. Así que, mis hermanos, también tenemos registros en la Biblia, en el libro de Génesis, que nos hablan acerca de lo que esto causó a nuestros primeros padres. Y de ahí para adelante, mis hermanos, hemos estado luchando contra este virus. Aunque existe una vacuna, mis hermanos, contra este virus, no podemos librarnos. Tenemos que convivir, digámoslo así, de una manera con este virus. Pero aunque convivamos con este virus, no quiere decir que nosotros no podamos evitar las consecuencias de este virus. La Biblia nos dice que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Existen en la Biblia registros de personas, de hombres y mujeres que aunque vivieron infectados por el virus del pecado, salieron inmunes a él, salieron victoriosos y hoy en día tienen su galardón que Jesús les dará cuando venga por segunda vez. Así que, mis hermanos, si ellos pudieron, si ellos lograron evitar morir por esta enfermedad, tú y yo podemos evitarlo también. En segundo lugar, mis hermanos, decía la Organización Mundial de la Salud que para que una pandemia se extienda, el virus debe producir una enfermedad grave, ¿sí? Y hoy en día vemos que el coronavirus es una enfermedad grave, ataca los pulmones, las vías respiratorias y prácticamente el ser humano muere ahogado, queriendo respirar. Pues muy bien, el pecado también, mis hermanos, ha causado la más terrible de las enfermedades. Yo quiero que me acompañes rápidamente, mis hermanos, al libro de Romanos, nuevamente, capítulo 6, una cita muy conocida, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, la terrible enfermedad que el pecado ha causado a la raza humana es la muerte. La muerte que Jesús dice descanso, ¿cierto? La muerte que Jesús llamó sueño. Ese es el peor enemigo del ser humano. Nadie tiene la fortaleza para resistir la muerte. No importa si tienes dinero, no importa si eres famoso, no importa cuánto conocimiento tengas. Cuando Dios mande por ti, nada va a impedir que la muerte te toque. Y yo sé que muchas personas que están detrás de esa pantalla han experimentado o hemos experimentado el dolor de la muerte. Quizás al perder a tus padres, quizás al perder un amigo, un hermano de iglesia, un ser querido del cual quizás todavía recuerdas
y todavía lloras por esa persona, por el dolor de haberte separado de él, de ella. Pero en esta mañana yo te quiero invitar y te quiero decir, mi hermana, mi hermano que me escuchas, el libro de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tu familiar, si tu amigo, si tu padre, si tu madre, si tu esposo, si tu hijo murieron en Cristo, ten la seguridad de que cuando escuchen la trompeta en aquel día se levantarán para abrazarte. Y no solamente para abrazarte, mi hermano, sino para morar contigo por la eternidad junto a tu Dios y a mi Dios. Así que esta enfermedad llamada muerte nos ha afectado a todos. Pero Dios nos promete que a pesar de que la muerte es la paga del pecado, el versículo no se queda allí. Dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es la vida eterna. Y yo quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, a que reflexiones. ¿Qué hay en tu vida que todavía no te deja tener una relación cercana con Dios? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te separa de Dios? ¿Qué es lo que existe allí guardado que nadie conoce? Quizás pornografía, quizás adulterio, quizás chisme, quizás blasfemias, mentiras. Hermanos, no permitamos que esta enfermedad, este virus del pecado nos destruya. No permitamos que este virus nos aleje de lo más lindo, de nuestro Dios. Y yo no sé si en esta mañana le estaré hablando a un hermano, a un joven. No sé si en esta mañana tu vida espiritual no es la mejor. No sé si en esta mañana solo te has colocado el disfraz de religioso, pero tu corazón está vacío. Yo no sé si en esta mañana tú estás lejos de Dios. Pero quiero decirte que no importa dónde tú estés, no importa cómo estés, Dios te rescatará. Dios desea cambiar tu vida. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que mi hermano, no te preocupes. No creas que tu situación Dios no la puede controlar. Y si en esta mañana tu vida espiritual no es la mejor, si en esta mañana tu vida espiritual está lejos de Dios y solo vivimos de apariencia, Dios quiere cambiarte. Confiesa tu pecado, confiesa lo que hay en tu corazón y trata de cambiar. Permítele al Espíritu Santo moldear tu corazón, quitar ese corazón de piedra y que Dios coloque un corazón de carne en tu vida. Así que hermanos, tenemos una esperanza. No importa si nosotros morimos, si la muerte nos toca personalmente a nosotros. Dios promete que si morimos en Cristo, Él nos va a resucitar. Por eso el apóstol Pablo dice, morir en Cristo es ganancia. Si nosotros morimos en Cristo, estamos ganados, hermanos, porque tendremos la vida eterna. Y Dios nos dará la bienvenida a la nueva Jerusalén. Así que mis hermanos, esta es la terrible enfermedad que el pecado ha causado por más de 6.000 años, con consecuencias devastadoras, con dolor, con tristeza. Pero mis hermanos, yo quiero que vayamos rápidamente al libro de la carta de Primera de Corintios, allí detrás de Romanos, capítulo 15, rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Mis hermanos, y quiero ser muy claro, muy conciso con ustedes, dejarles la idea clara. Primera de Corintios 15, 55 y 57, dice lo siguiente. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la muerte tendrá su fin. Esta enfermedad de pecado, esta enfermedad de muerte que nos duele, tendrá su fin. La Biblia dice que tendrá su fin. ¿Y saben por qué tendrá su fin? Porque Jesús venció la muerte. Jesús resucitó. Jesús, a veces nosotros los seres humanos predicamos un Jesús muerto, un Jesús que está ya en la tumba,
que un Jesús que no tiene poder. Cuando nuestro Jesús, nuestro Salvador, venció la muerte. Y no solamente la venció, promete que si tú le entregas tu vida a Él, tú vencerás también la muerte. Y tu cuerpo será revestido de inmortalidad. La santificación, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿estabas tú preparado para esto que estamos viviendo en el 2020? No. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado, preparada para ir al cielo? Esta pregunta quizás sobra, pero hay que hacerla. ¿Estamos preparados? Nuestra manera de vivir diariamente muestran que Jesús está morando en mi corazón. Mis palabras, mis pensamientos, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que hago, me está mostrando, está diciéndome lo que soy. ¿Estoy preparado? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Mis hermanos, hoy en día estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y muchos de nosotros, lastimosamente, estamos perdiendo este tiempo en cosas y pasajeras, ilusorias. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? Así que, mis hermanos, Jesús promete vencer la muerte. Jesús ya la venció y promete que tú la vencerás también. Pero vamos a leer otra cita bíblica y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Dice el apóstol Juan: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, aquí llegó el final de esta pandemia. Aquí llegó el final de esta terrible enfermedad. Dios vencerá la muerte. Y no solamente la vencerá, Dios limpiará tus lágrimas. Dios te abrazará y te dirá: tranquilo, hija, tranquilo, hijo. Ya no existirá la muerte, ya no existirá el dolor, la enfermedad. Eso pasó. Ya la pandemia se ha acabado. Ya la enfermedad del pecado ya no existirá más en mi mundo, en el universo. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos cambiar la vida eterna por cosas pasajeras. En tercer lugar, mis hermanos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para que exista una pandemia, el virus debe tener la capacidad, hermanos, de transmitirse de persona a persona de una forma eficaz. Y yo quiero que vayamos al libro rápidamente de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmos 51, 5 dice lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El virus del pecado se ha transmitido de generación en generación. Todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno que no peque con su pensamiento, con lo que escucha, con lo que oye, con lo que piensa. Mis hermanos, pero a pesar de que tengamos el ADN del pecado, a pesar de que esta pandemia se ha transmitido de persona en persona, de generación en generación, así como lo está haciendo el COVID-19, no quiere decir, hermanos, que nosotros no podamos salir vencedores de esta pandemia. No quiere decir que ahora nos echemos, y esto es, lo he escuchado muchas veces. Esta frase no debería decirse. Lo que pasa es que mi naturaleza es pecaminosa y yo peco. Porque cuando yo escucho a mis hermanos hablar de esta manera, me dan a entender que ellos excusan el pecado. Y dicen, como soy pecador, como tengo el ADN del pecado en mi sangre, puedo pecar. Dios me entiende. Y es verdad, Dios te entiende, ¿sabes? Dios te entiende, sabe lo débil que somos. Pero lo que sí no entiende Dios es que tú saques o excuses el pecado, excuses que somos de naturaleza pecaminosa para cometer tus actos. Eso no se debería decir. No es que yo nací así, yo tengo mi temperamento así, soy así, mi papá fue así, mi mamá fue así. Porque estamos excusando el pecado. Entonces, la palabra de Dios no tendría poder en tu vida. Entonces, Dios sería un mentiroso. Porque Dios dice que Él crea cosas nuevas. Ahora yo te pregunto,
¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue, por lo menos Pedro? Un hombre sanguinario, un hombre de temperamento fuerte. A Juan por lo menos le decían el hijo del trueno, era un hombre temperamental. Pero como Juan le permitió a Jesús cambiar su vida, transformar su corazón, vemos que en sus epístolas, allá finalizando la Biblia, vemos a un Juan cambiado, a un Juan distinto, hablando de una manera distinta. Hijitos míos, amados míos, amémonos unos a otros, así como Dios nos ha amado. Entonces, mis hermanos, no tenemos excusa para pecar. Si tú pecas, mi hermano, mi hermana, es porque tú te has alejado de la fuente, no te has vacunado para esta pandemia del pecado. Si tú pecas, es porque tú decides pecar, mas no porque tenemos el ADN. La Biblia registra que Enoc fue un hombre perfecto delante de Dios y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Ahora te pregunto, ¿será que Enoc tenía inmunidad al pecado? No, el Espíritu de Profecía nos dice que él vivía en medio de una sociedad pecaminosa, quizás peor que la que vivimos hoy en día. ¿Qué hablar por lo menos de Isaías, de Elías, de aquellos hombres que marcaron la diferencia? Así que, hermanos, no tenemos excusa para pecar. Si pecamos es por nuestra propia voluntad. Ahora la Biblia nos dice que somos pecadores y estamos destituidos del reino de Dios. Y me llama la atención que el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom, dice lo siguiente: toda la humanidad está amenazada por la pandemia. Todos los países deben activar inmediatamente sus planes de preparación para la pandemia. Toda la humanidad, dice él, refiriéndose al COVID-19, dice, todos están amenazados por esta pandemia. Y yo te pregunto, nosotros hoy en día, toda la humanidad está amenazada por la pandemia del pecado. Y todos nosotros debemos activar medidas drásticas, debemos tomar medidas drásticas para no pecar, para no hacer parte de esta pandemia. Y quiero terminar con 3 preguntas, mis hermanos. ¿Estaba usted preparado para el COVID-19? Su respuesta me imagino que será la misma mía, ¿no? Ni siquiera imaginaba que esto existiría. Segunda pregunta, ¿alguna vez usted se ha preocupado por sus pecados, hermanos? ¿Usted se ha preocupado por los pecados que tiene en su corazón? ¿Ha reflexionado por sus pecados? Y tercera pregunta, hermanos, ¿ha activado usted un plan de preparación para no pecar, para no contaminarse con el pecado? Y la última, ¿habrá un plan, un remedio para el pecado? Con esto quiero terminar. Quiero leer 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el libro de Hechos, capítulo 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, mis hermanos. Esta es la vacuna contra el pecado. Esta es la vacuna contra aquella terrible enfermedad. No tenemos excusa. Si queremos ser limpios, si queremos tener la inmunidad, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hijitos míos, esto os escribo. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días de este planeta. Muchos han colocado fechas para el regreso de Jesús, pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Por eso, mi hermano, yo te quiero invitar en esta mañana a que tomemos una decisión radical en nuestra vida, a que cambiemos, dejemos de ser religiosos, hermanos, y seamos cristianos realmente. Y terminamos, mi hermano, mi hermana, con lo siguiente. Dios desea que tú y yo nos salvemos. Dios desea darte la salvación. Estamos viviendo, mi hermano, mi hermana, en los últimos días de este planeta. Los eventos finales están sucediendo quizás delante de nuestros ojos. Y si no nos preparamos ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos libertad de religión, quizás difícilmente lo hagamos cuando la cosa se complique. Por eso en esta mañana yo te invito a que renuncies a tu pecado, a que confieses tu pecado, a que permitas que el Espíritu Santo te transforme. No creas que tu vida es
está lejos de Dios. No crea que tu situación no tiene solución. Dios conoce tu corazón. Y si tú le permites trabajar en Él, Él te va a transformar. Porque Dios crea cosas nuevas y eternas. Yo te pregunto, ¿quieres tú, deseas en tu corazón la vida eterna? ¿Qué estás haciendo para obtener la vida eterna? La vida eterna es un regalo, pero sin embargo debemos hacer algo interesante. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si tú te equivocas, como todo ser humano, no te quedes allí, levántate. Permite que Dios te levante y te dé la victoria sobre esta pandemia llamada pecado. Todos podemos, todos tenemos la misma capacidad para combatir esta pandemia. Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque quizás el mundo, aunque quizás las situaciones, aunque quizás Satanás coloque en tu mente que Dios se ha alejado de ti, Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Por eso, mi hermano, yo te hago una invitación. Entreguémosle nuestro corazón a Dios, entreguémosle nuestra voluntad, entreguémosle nuestros pensamientos, entreguémosle nuestra vida. Permitamos que nuestro corazón no se apegue a las cosas terrenales. Permitamos que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y en la vida mía. Dios desea, mi hermano, lo mejor para cada ser humano. Y Dios no ha cumplido su propósito en ti. ¿Le permitirás entonces trabajar a Dios en tu vida? ¿Le permitirás entonces al Espíritu Santo cambiar tu corazón? Si ese es tu deseo, te invito a que oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y permitirnos conocer las consecuencias terribles que esta pandemia llamada pecado ha causado a la humanidad por más de 6.000 años. No permitas, Señor, que esta pandemia nos destruya, quitándonos la oportunidad de ir contigo a la tierra prometida. Te entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y te damos gracias por todo lo que nos das. En Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por la invitación, por compartir este mensaje con ustedes. Espero quizás algún día volverlos a ver personalmente, compartir y hablar de la palabra de Dios. Y los llevo en mis oraciones y en mi corazón. Un abrazo gigante desde Colombia para la iglesia de Manaca Civil. Dios les bendiga, mis hermanos, y preparémonos porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros creemos. Un abrazo.